encontrar como ensayo, así se escribe, Charpy. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Obviamente, como su nombre lo implica, es un ensayo donde se va a provocar un impacto contra un material y vamos a ver cuánto resiste. Es decir, cuando tú entras en contacto con un cuerpo y este cuerpo está en movimiento, crea cierta fuerza. Esa fuerza te es transmitida a ti. Entonces, si tus enlaces son lo suficientemente fuertes, lo resistes y no pasa nada. Pero si la fuerza que le aplicaste es mayor a la energía de mis enlaces, voy a romper ese material. Por lo tanto, pues va a haber una fractura. Pero no solamente una fractura, vas a traspasar el material. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Vamos a buscar la fuerza necesaria para destruir el material en cuestión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por este equipo. Ese relojito que estamos viendo ahí nos está hablando de grados y de fuerza. Hay diferentes modelos, todo depende del material que vayas a trabajar. Entonces, este es tu brazo. En la parte de abajo del brazo tienes un mazo. No se ve aquí por la perspectiva, pero por este lado tiene un piquito. Entonces, aquí tú escoges los grados. Levantas este bracito a X número determinado de grados. Cuando haces eso, digamos que pusiste aquí el brazo. Este brazo lo dejas caer. Va a caer a cierta velocidad, desde cierta altura, con cierto número de grados. Cuando ocurre eso, va a moverse de una forma rápida y a los pies de este equipo está esto que se llama pies, vaya, y vas a poner tu probeta. Esta probeta es esta. A la mitad de la probeta le vas a hacer una muesca. Así como se hizo un torneado de las probetas para el ensayo de tensión y de compresión, lo mismo se va a hacer aquí. Nada más que en lugar de hacer una especie de pesitas, nada más vamos a hacer una muesca. Esto con el entendido de que esta zona va a ser mi área transversal, no esta. ¿Alguien me puede recordar por qué torneamos las probetas o por qué hacemos estas muescas? Pues en las preguntas se hacía para conservar la puerta en un punto que no. Ajá. Entonces tú estás predisponiendo el material a que ahí se fracture y por lo tanto tú vas a controlar esa fuerza, ¿no? Tú vas a concentrar tú vas a controlar que el material exactamente se rompa donde tú quieres, como tú quieres. Ok. Entonces, lo que va a pasar es que subes el bracito, lo dejas caer, este brazo llega, el piquito que les digo que no se alcanza a ver, cae exactamente aquí, lo rompes y el brazo sigue su camino. Cuando llegue a un punto determinado, este bracito pierde su energía y cuando lo hace, se detiene el cuerpo en el espacio. Después de esto viene hacia abajo. Es una especie de péndulo, algo así si lo quieren ver. Bueno, si yo sé la altura 1 que puse el bracito acá y sé la altura 2 con la que llegó aquí el bracito y se detuvo, pues resulta que yo puedo jugar con las energías cinéticas y las energías potenciales y por lo tanto yo ya sé la energía que se necesitó para romper ese material. ¿Vamos bien? Algunos me ponen carita de ¿qué? ¿Cuál es la Una duda? duda, maestra. O sea, ¿lo atravesó o cómo le pegó? Pues no te estoy diciendo que lo tienes que romper.
Hola. No la escuché, maestra, se me Ah, trabó. Lo que pasa es que la computadora me está diciendo que se está perdiendo conexión. Ya no supe. Bueno, te Lo último que comentaba escuché de, me dijo, te ajá, comentaba que dígame. agarrabas el bracito hacia arriba, así es que golpeara el material, lo rompía y el bracito seguía su camino. Ah, ok, ok. Pero hay unos que no se van a romper, ¿verdad? Y va a como que rebotar. Significa que hiciste mal tu trabajo. Uh, ok, maestra. Les indico que la prueba de impacto es una prueba que se hace para ver cuánta energía necesita el material en un impacto para romperse. Entonces esa es la idea, es romperlo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Lo que estaba diciendo de los grados, ¿es para la muesca o para la prueba? Para la prueba. ¿No les indico que este bracito se sube hasta acá a cierto número de grados? Esa es la prueba, no la muesca. Esto es la muesca. Este pedacito es la muesca. Espérenme. Lo siento. Ahora sí, ¿qué más? Profe, cómo se calcula, o sea, la energía necesaria para romper el material? Porque dice que pues, la tengo que saber para hacer la prueba. No. Yo te dije que jugabas con la energía cinética y la energía potencial para averiguar cuánta energía necesitas para romperlo. No lo tenemos en la escuela. Hay uno muy parecido que no, maestra, pero es como más cortado, en vez de tener una plaquita así con un pinchito, según yo tenía como que una navaja. Creo. Mecánica. Mm, Uno que se le parezca así. Ajá, solamente que es como más como una hoz así. Me acuerdo porque me dijeron no metas el dedo porque te lo va a llevar. No me acuerdo. No me acuerdo haber visto uno así. En la parte de abajo nada más tienen la máquina universal, tienen unos motores para torsión, tienen unos motorcitos de compresión, mm, tienen un durómetro y no más. Pues según yo sí, maestra, me acuerdo muy bien de esa maquinita. Porque sí tenía todos los ángulos arriba, los Debe de ser grados. debe de ser otra cosa porque cuando solicité ensayos para esta, me dicen que no tenían. Mm, La compu me está diciendo que tengo problemas con conexión. Si de pronto me trabo y no me entendieron, díganme, ¿ok? Ok. Mm, mm, mm. Bueno, entonces, por ahí recordarán en su clase de secundaria que nos ponían a calcular energía potencial, energía cinética y no sé qué tanto, ¿se acuerdan? Que decían que si un cuerpo estaba en una posición a una altura fulanita de tal, hay una energía y que esa energía depende de la altura que hay contra tu punto de referencia, la Tierra, por ejemplo, y la gravedad, y que cuando soltabas su reposo y este cuerpo se movía, adquiría, bueno, una transformación de la energía potencial a la energía cinética. Y por ahí manejábamos unas formulitas muy sencillas de altura, gravedad y no sé qué tanto. Es lo mismo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que en un ángulo determinado yo ya sé que la energía que le voy a aplicar a ese cuerpo en movimiento son 10 unidades. Pero cuando el cuerpo pasa a este lado, resulta que por la altura que estoy manejando, por el ángulo, digamos que equivale a 8 unidades de energía. Por lo tanto, se perdieron 2 unidades de energía. ¿Dónde se perdieron?
al romper el material. En consecuencia, yo ya sé que para romper ese material, para romper sus enlaces y todo su equilibrio, necesito 2 unidades de energía. Es todo lo que va a soportar. Entonces al hacer la prueba, técnicamente hay que pasarse con la energía. Porque, por ejemplo, si yo le pusiera 10 unidades y el material también necesita 9, por ejemplo, o sea, costaría medir el diferencial de energía. Entonces habría que pasarse un poco. La diferencia. Suponiendo que no conozco el material, no sé hacer mi trabajo, etcétera, etcétera, el bracito nada más golpea la probeta, no la rompe. Yo ya no puedo hacer otra vez una prueba con esa probeta. Tengo que cambiarla. ¿Por qué? Aun cuando yo no rompí la probeta, sí la lastimé. Por lo tanto, tengo que agarrar una nueva probeta que no esté lastimada y hacer otra vez el ensayo, obviamente aplicándole más energía. Si yo usara la anterior, el ensayo me estaría diciendo que el impacto que se necesita para romper ese material es mucho menor al que realmente se necesita. ¿Sí? Ahora, tiene 2 variantes este ensayo. Uno, cuando en los piecitos de tu equipo, que es la probeta está acostadita. Y otro, cuando la probeta esté paradita. Esta es la probeta para el primer ensayo, esta es la probeta para el segundo ensayo. Es lo mismo, nada más que la posición cambia. Por ello, las muescas en este caso ya no se hacen a la mitad, porque esta parte es la que está entre las mordazas. ¿Sí? Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a levantar el brazo a X número de grados, a X altura, la voy a dejar caer, va a golpear en la parte de arriba de aquí, la probeta, y la voy a romper. Calculo la energía 1, la energía 2, saco el delta y yo ya sé cuánta energía necesito para romper esa cosa. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que otra vez yo no conozco el material, no sé hacer mi chamba, etcétera, etcétera. Pongo cierto número de grados, el brazo. Resulta que lo dejo caer, el brazo hace esto. En este caso significa que el material es muy, muy blando o le apliqué demasiada energía al brazo y por lo tanto lo traspasé sin ningún esfuerzo. Ese ensayo tampoco me sirve. Yo necesito encontrar un equilibrio donde el impacto corresponda con el esfuerzo del material y que yo pueda calcular los ángulos adecuados en el vaivén del péndulo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que debo de cuidar en este ensayo? Debo cuidar la fuerza con la que se le va a aplicar ese golpe al material, la velocidad con la que se va a hacer y el tiempo que va a tardar. ¿Por qué esto? Bueno, la fuerza es obvio, ¿no? Si lo golpeo con demasiada fuerza, no va a haber resistencia. Si lo golpeo de una forma muy, con poca fuerza, no lo voy a romper. Ok. ¿Pero qué tiene que ver la velocidad de aplicación de este ensayo? Pues qué tan rápido estás transmitiendo. El impacto del material sea mayor, que no. Ajá. Entonces, si yo hago un ensayo donde la velocidad del impacto sea muy bajo, ¿qué consecuencias trae en cuanto al valor que me da el equipo? ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues ¿Es lo más probable mejor? es que No sé. no haga la muesca, rebote el material y pues no puedas ver su límite o sus propiedades tan
tan correctamente, vaya. Ok. ¿Y qué tal si lo hago a una gran velocidad? Pues lo puede romper con Entonces, una fuerza menor a la que se tenía planeado inicialmente. Pero al final de cuentas, mi idea es romperlo. Lo rompí, entonces, ¿cuál es el problema? No se va a saber intermediamente cuánto va a soportar. Mi internet se está trabando, te entendí intermediamente que va a soportar. Si se hace a muy alta velocidad, no se va a saber cuánto es lo que soporta intermediamente. Y eso nos puede convenir, porque quiere decir que uno, o sea, puede llevarlo al límite sin romperlo. Y si uno lo rompe desde el principio, pues no va a conocer nada de esto. Ok. Ok. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar el ángulo de tu brazo, la altura inicial, la altura final, obviamente también el ángulo, la velocidad con la que vamos a hacer este trabajo y el tiempo que vamos a utilizar esto. Entre más rápido se haga el ensayo, tiene un efecto diferente, así nos tardamos mucho. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que el ensayo dure un corto tiempo, por todo lo que me dijeron, porque a mayor velocidad el impacto es mayor, que si la fuerza, etcétera, etcétera. Y esto está muy padre, de hecho se ve muy divertido. ¿Con qué materiales lo puedo hacer y con qué materiales no lo puedo hacer? Con el astómetro no lo puede hacer. Eh, con cristales sería, ¿no? Porque se fracturaría todo. Ajá. ¿Con metales? ¿Se puede? Con metales sí. ¿Con todos los metales? Pues no, porque está el mercurio que dice. Ok, entonces nada más con metales medianamente blandos hacia arriba. Profe, y Mande. ahí para este ensayo, ¿cuántas pruebas se hacen? Por ejemplo, no sé, porque puede que alguna probeta tenga algún defecto cristalino o algún defecto físico, o así dentro que no se mire. Como, Eso ¿qué? dependerá de tus muestras, de tu nivel de producción. Por ahí llevaron una clase de estadística y ahí es donde les indicaban, si el tamaño del universo es esto, el tamaño de la población es tanto, por lo tanto, para que sea significativo, un valor necesitaría sacar una muestra de X número. Ah, ok, ya entendí eso. Entonces, así también lo hacemos aquí. No sé cuántos carros produzcas. Entonces, dependerá del total de carros que produzcas, vas a agarrar una muestra y con esa le vas a hacer el ensayo de impacto y ya vas a ver si tu carro funciona o no funciona. Es así, por ejemplo, como que de tal serie de muestra, no, pues de producción, agarramos una, por ejemplo, dos. Así. Ajá. Ok. O no sé cuánto tiempo pasa en que produzcas una serie y otra. No sé, te voy a decir un número. Si para producir una serie completa te llevan 5 horas, dependerá del número de tu serie, a lo mejor estás agarrando una muestra cada 5 horas. Entonces en el día pues ya tienes un número total de muestras. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, Mande. en el caso de que, bueno, tengo tantas unidades y pues va a ser una muestra. En esa muestra pues salió bien y están haciendo la producción ya en base a lo que tiene esta muestra. No puede salir un defecto en la producción, Claro que puede. Tú pero nada si más ya, estás jugando con estadísticas.
Pero si ya hizo la muestra, pues ¿cómo puede pasar eso? Pues, Pues es una muestra, tienes una serie de no sé cuántos cientos de productos, no todos te van a salir iguales. ¿Sí? está bien. O sea que es un valor aproximado de cuánto Es una probabilidad, es una pueden salir estadística. defectuosos, no es exacto. Ujú. Sí. Por ahí en probabilidad y estadística les dijeron que el universo comparte una característica en particular. Para saber esa característica de ese universo necesitas tener una población de estudio y de esa población de estudio necesitas tener una muestra. El número de esas muestras corresponde al número total de la población. Esa muestra que agarres debe de compartir unas características determinadas con tu población y con tu universo, pero al final de cuentas son individuos, no significa que todos son exactos. Es la probabilidad del comportamiento de esa muestra. Además, en una producción no vas a fundamentar todo en un solo ensayo, vas a hacer varios. Entonces, la probabilidad de que se te vaya una pieza mal estructurada debe de ser muy baja. Tienes varios filtros. Esto nada más es un filtro, son ensayos destructivos. Pero si eres una empresa con alto valor, que tiene una alta calidad en sus productos, ya le hiciste pruebas químicas, les hiciste pruebas no destructivas, pruebas destructivas, etcétera, etcétera. O sea, no es lo único que vas a hacer. ¿Alguna otra cosa? Por ejemplo, en el caso de la prueba, supongo que se basan en una dureza teórica para más o menos saber dónde empezar. Pero, por ejemplo, pues es teórico, no se tiene un cierto porcentaje como para abajo o para arriba para hacer las pruebas. Lo que pasa es que, en teoría, tú ya sabes qué enlaces tiene. Los ingenieros no piensan en esto y ellos son muy de, agarro, tráeme 5 pruebas. Ok, la rompí en la primera, no. Ok, la segunda le doy más fuerza, la golpeo, la rompí, no. Aviéntate la siguiente muestra. Y así están pruebas y errores hasta que te sale. Yo lo veo desde el punto de vista químico porque pues yo soy química. Otra vez tengo problemas con conexión, ¿me escuchan? Sí, Ok, yo lo veo desde el punto de vista químico. A ver, ¿tu material es metálico? Sí. Resulta que el metal hace enlaces metálicos. La energía para crear ese enlace es tanto. Yo ya sé de antemano más o menos cuánta energía le debo de dar. Y ya no estoy rompiendo muestras hacia lo loco en pruebas de ensayos y errores. o sea, se toma un cierto rango cercano a la energía que se tiene. Sí, se toma la energía del enlace. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ahí no. Profe, Mande. está parado el micro, está hablando como en el ISOT. Ahí tiene que es la muesca a 45 grados y 2 milímetros de profundidad. En el Sharpie es la misma. Otra vez. ¿Qué? Mucha profe. Sí. Sí. Que creo que estoy teniendo problemas yo. De la muesca. Ajá. Es la misma en el ISOT que en el Sharpie. No dependerá de la muestra en particular. Como dependerá del material de la muestra. ¿Sí? Ujú. Eso por ahí lo debieron de haber encontrado en su tarea. Pero más o menos se maneja un rango de 45 grados. Ok.
¿Alguna otra duda? Ok, díganme dónde necesito este tipo de ensayos. ¿En qué tipo de materiales o cuál es la aplicación de esos materiales en los que definitivamente necesito utilizar esta prueba? En metálicos. ¿Pero para qué o cómo? Pues supongo que si se ponen a prueba pues a estrés mecánico, supongo que serían estructuras. Bueno, en primer, este no es estrés. De este sí en estructuras, pero ¿de qué tipo? O sea, en su ámbito de trabajo, ¿dónde lo van a utilizar o para qué les sirve? Pues en el automotriz, en el Profe, aeronáutico. Realmente. Ajá. Ujú. ¿Qué más? También en arquitectura podría ser, bueno, ya en los edificios y todo eso. Mm, en edificios se hacen otras cosas, por ejemplo, flexión. Impacto no, porque va a ser difícil que alguien vaya y golpee un edificio. Pero flexión, sí. Y por ejemplo, para saber si va a resistir un terremoto. O Pero esos no son golpes, son son vibraciones. vibraciones. Ujú. En la carcasa de los motores, por ejemplo. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues es que, por ejemplo, los motores tienen que contener si se revienta una turbina. Entonces debe resistir el impacto de los pedazos de la turbina girando a altas velocidades. Ok, se llaman artefactos. Necesitas, sí, saber cuánto va a resistir con un golpe de un artefacto. Un artefacto es todo aquello que te vaya a golpear, desde un pato hasta Dios sabe qué. Profe, ¿y no se tiene que cuidar la forma con la que se impacta el material? Pues en sí, porque no creo que sea la misma un cuadrado, como resiste un cuadrado, como resiste pues una pelota. Entonces, ¿se usa una forma específica o puede variar? Por eso se hace la muesca en más o menos 45 grados para que tenga esa forma, porque ahí es donde concentras la fuerza. Digamos que si le haces una muesca redondita como una esfera, pues la fuerza se va a distribuir homogéneamente y te va a resistir más. Y aquí la idea es no, reviéntalo, ponle un ángulo agudo y que truene. ¿Alguna otra duda? Profe, ya ve que los carros de valores, los que están todos asegurados, ¿no? Bien macizos. Se podría utilizar este método para, por ejemplo, en el caso de las defensas o algunas puertas, ya que cuando intentan, pues, ya ven un choque, los quieren tratar o algo. Podría servir esa prueba como para ver el material si es más resistente en ese caso. Sí, sí se puede. En las puertas de seguridad de nuestras casas, por ejemplo. En los arrietes que usan los policías, los soldados, etcétera, etcétera, también. Los autos para saber cuánto va a soportar en un choque. Los aviones cuando les caen un ave, los golpea. Cuando un tren de aterrizaje toca el suelo, no es suave, da un golpe, es un impacto. Entonces le hacen estos ensayos para saber si va a aguantar o no. En los barcos, cuando alcanzan una velocidad determinada, en las olas del mar golpean tu casco, eso es un impacto. Entonces también lo utilizamos para eso. ¿Algo más? Si se hace perpendicularmente, es porque de esa forma cualquier material es como se va
a romper mucho más o va a resistir mucha más fuerza. Porque qué tal si la fuerza no la vamos a aplicar perpendicularmente, si el ensayo lo estamos haciendo así. Tienes que ver la estructura y tiene mucho que ver el tipo de material. Si es un material reforzado por partículas, en teoría es homogéneo y a mí no me importa. Pero si estoy utilizando un material reforzado por fibras continuas, ahí sí me importa y ahí ocurre lo que tú me acabas de mencionar. ¿Una última duda? Ok. Este es un ensayo de fatiga. Déjenme ver el comentario. Nomás decía, maestra, que a lo mejor no había maquinitas que tengan dos ejes, o sea, no dos ejes, sino que dos lados de aplicar la fuerza, sino uno que cayera de un lado y otro del otro. No, o sea, volteas la probeta y se acabó. ¿Para qué comprar dos equipos que hacen exactamente lo mismo? No, yo decía, si no había un solo equipo que golpeaba así de los dos lados a la vez. No, es impráctico. Es más fácil nada más rotar la muestra y ya. Fatiga, otra vez su nombre lo dice. Todos estos ensayos son tremendamente intuitivos. Su propio nombre les indica de qué se trata. Entonces, en este ensayo lo que tenemos que hacer es fatigar el material hasta que se reviente. Ahora, ¿cómo hago esto? Tengo que aplicarle X cantidad de ciclos repetitivos. ¿Qué son ciclos? Son las acciones que va a hacer ese material. Imagínate un brazo robótico. Agarra una caja a un lado y lo pasa a otro lado y luego regresa a su posición original. Ese es un ciclo. Un montacargas. Agarra una caja en el suelo, sube sus brazos y la pone en un estante y luego baja sus brazos. Eso es otro ciclo. Entonces dependerá del trabajo que estemos haciendo, son la diferencia de los ciclos. En este caso, están haciendo fatiga por rotación. ¿Cómo es eso? En una parte vas a tener una probeta y esa probeta va a ser maquinada haciéndole la forma como de una pesita, esta zona. La pones en un motorcito y la otra esquina de la probeta debe de estar fijo, es decir, no se va a mover. Echas a andar tu motorcito, empiezas a girar y empiezas a torcer esa pieza no sé cuántas vueltas. Cada vuelta es un ciclo. Entonces, imaginemos que soportó 500 vueltas. Quiere decir que soportó 500 ciclos. Y después de eso, pues reventó. Dependerá del material. En cada ciclo va a haber una deformación. A lo mejor es mucha, a lo mejor es poca, no lo sé, dependerá de la naturaleza del material. Y lo que va a hacer es que poco a poco se va a deformar, se le va a crear una cintura o un cuello y luego va a reventar el material, que es lo que nosotros queremos. Entonces, de esta forma vamos a saber el esfuerzo que va a sentir ese material cuando se le aplique una fuerza en un ciclo determinado y esta se va a distribuir a lo largo del área transversal de mi probeta. ¿Para qué se imaginen que nosotros hacemos esto? Pues a lo mejor o sea, ya en cosas, podría ser un abanico, podría ser un motor, una hélice. Un cojinete. Ándale. Entonces, pues sí está padre, ya sé que a los 1500 ciclos se revienta. ¿Y luego?
¿De qué me sirve eso? Pues para saber si la pieza por algún motivo se queda amarrada. Pues se podría decir así, pararla o reemplazarla. Ok. ¿Algo más? Para saber su tiempo de vida. Gracias. ¿Y para qué me sirve saber eso? Pues para saber que Para evitar accidentes. tienen que darse mantenimientos o para decirle a las personas o al cliente que ya no va a funcionar, ¿no es cierto? Ujú. Entonces te dice, ¿sabes qué? Esta pieza, dale mantenimiento cada 6 meses, porque tú ya sabes que la fatiga va a producir un cambio en la estructura y no te va a resistir, no sé, mucho tiempo. O te dice, ¿sabes qué? Esta pieza la tienes que cambiar cada 6 meses o nada más darle mantenimiento. Según el factor de seguridad que tú estés manejando, es cómo vas a dar las instrucciones. Pero en sí, ¿cuál es la información valiosa, aplicable de este ensayo? Es tiempo de vida, tiempo de mantenimiento, el esfuerzo que soporta ese material y los ciclos que va a soportar. ¿Sí? Entonces se acordarán que nosotros habíamos dicho, ustedes jamás deberían de pasar del 2% de deformación. ¿Sí? Pues aquí se les dice que ustedes también deben de tener un factor de seguridad donde jamás deberán de pasar de esa deformación y le tienes que dar mantenimiento a esa pieza justo cuando vayas a llegar a ese porcentaje de deformación mínima. No nos debemos de expandir, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros como buenos mexicanos? Si las instrucciones te dicen, dale mantenimiento cada 3 meses, porque quien lo produjo sabe que la deformación del 2% se va a producir en un trabajo continuo a los 3 meses, para que jamás llegues al punto de afluencia, te dice, dale mantenimiento a los 3 meses. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Pues sí, son cada 3 meses, pero todavía aguanta. Entonces le damos mantenimiento por ahí a los 6 meses. Y luego dicen, pues es que el carro o lo que sea que estemos hablando, ya no está funcionando bien y no sé por qué si le acabo de dar mantenimiento. Pues sí, mijo, pero lo limpiaste y le hiciste algo después de que llegó a tu punto de afluencia. O sea, permitiste que tu herramienta, tu motor, lo que sea que estemos hablando, pasara de ese factor de seguridad y tuviera una deformación permanente. Pudiste haberlo evitado, pero porque te dio tu gana, no seguiste las instrucciones, no le diste mantenimiento cuando necesitabas o no cambiaste la pieza fulanita de tal cuando era debido y tu motor ya está funcionando mal porque ya hay una deformación permanente. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, claro, te voy a creer, Irán. Sí, sí. No, es que maestra, para el área que vamos, si nos toca trabajar en aeropuertos, cosas así, sí, si no nos van a echar al bote, va. En todas partes deberíamos de ser muy rigurosos con estas cosas, pero te voy a decir que en todas partes se cuecen habas. Pero quiero pensar que ustedes no. Quiero pensar que cuando les llegue una pieza y les digan, mantenimiento en 3 meses, ustedes van a estar como relojitos y le van a dar mantenimiento y no van a decir, pues sí aguanta, solo trabajar 2 vuelos más, y luego paramos el avión, porque si paras un avión es pérdida de dinero por los vuelos, el peaje, no sé qué tipo de avión estén pensando. Luego tienes que pagar, digamos, estacionamiento. Entonces, no solamente es el servicio de mantenimiento de la aeronave, son los gastos extras por el espacio que vas a ocupar, por el tiempo que vas a ocupar. Y muchas personas dicen,
para ahorrarme un poco de dinero, en lugar de hacer el mantenimiento cada cierto tiempo, alargo ese periodo y en un ciclo completo, en lugar de darle 4 mantenimientos, le doy 3 o le doy 2 y me ahorré el dinero de 2 mantenimientos más el dinero del estacionamiento, del servicio, etcétera, etcétera. Eso está mal, pero sí se hace. Y eso debería estar castigado, pero en fin. ¿Dudas? ¿No dudas? Ok. Profe, no, el, el de fatiga solamente se hace con metales, o con cerámica también. ¿El walkie-talkie? El ensayo de fatiga también se hace solamente con metales o también se aplica para cerámicos. No sé, tú dime cómo se comportaría el cerámico. Buen punto. ¿Y qué se usa para fatiga de cerámicos? Pues creí que me ibas a decir que los cerámicos no se fatigan. Oh, pues sí, es cierto. Irán, lo que me dices, así es como se deberían de hacer las cosas. Pero ya después, cuando empieces a trabajar, te vas a dar cuenta que no es tan cierto. Ok, bueno, veamos este ensayo. Es la deformación de un material cuando se le está aplicando una temperatura determinada. Todo lo que hemos dicho, que si los ciclos, que si la rotación, que si no sé qué tanto, todo eso está hecho bajo condiciones estándar. ¿Qué significa? Pues que todo está hecho a 25 grados centígrados, pero la verdad un motor no va a trabajar a 25 grados centígrados, un avión no va a volar a 25 grados centígrados, un barco no va a estar en el mar a 25 grados centígrados. Entonces, tienes que hacer los ensayos, pero poniendo la temperatura adecuada para ese trabajo en particular. Entonces, lo que tú vas a hacer es provocar un esfuerzo en el material, el ensayo fulanito de tal. Pero ahora la diferencia es que lo vas a utilizar poniéndolo a trabajar a 50 grados, 100 grados, no sé, la temperatura que vaya a alcanzar esa estructura cuando esté trabajando. Y lo que va a ocurrir es que vamos a ver esta gráfica donde se trabaja la deformación versus tiempo cuando tenemos el esfuerzo constante y la temperatura constante. Vamos a ver que hay una primera etapa. En esta primera etapa vas a llegar a una especie de equilibrio con el material. Cuando ya esté equilibrado a esa temperatura haciendo ese trabajo, resulta que va a venir una segunda etapa donde es estable, donde en teoría tienes un comportamiento lineal y vas a ver el delta de deformación contra el delta de T. Ustedes solamente deberían de trabajar en esta zona, nada más. Cuando sigue pasando el tiempo, transcurre tu trabajo, vas a crear una mayor deformación. Esta ya deformación es permanente, estás en una última etapa y lo único que lleva es a la ruptura, a la fractura o al colapso de aquel sistema. Entonces, ustedes jamás deberán estar acercándose a esta línea. Ustedes deberían estar trabajando más o menos por esta zona. Por si tu equipo trabaja más horas de lo normal, se sobrecalienta, no lo sé. Lo único que va a pasar es que sigues trabajando en la misma zona estable y segura, pero a lo mejor en otro punto, pero nunca te vas a acercar hasta acá. Más o menos me di a entender. Sí, espérenme.
Ok, entonces, ¿dudas con este tipo de trabajo? ¿Lo puedo repetir? Porque es que no me quedó muy bien claro. ¿Qué parte? La de la primera etapa y de que no tenemos que pasarnos de la segunda etapa, creo que era. La primera etapa es para estabilizar tu material y la última etapa es cuando hay una deformación plástica del material. ¿Alguna otra duda? No. ¿No? ¿Dónde aplico esto? Ya en la vida real, ¿para qué me sirve? Pues en aplicaciones donde no vas a tener una temperatura constante, que podría ser igual un motor, un micro, un refri. En tu área de trabajo, dime algo, un ejemplo concreto. Pues podría ser pues dentro de un motor de avión, a lo mejor en el quemador, posquemador, en el compresor. En el fuselaje también, ¿no? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Pues se pone el fuselaje también en las alas, por eso la hielación. Turbinas. Ujú. Entonces, está muy padre decir, oh, sí, yo diseño una turbina para el avión perenganito. Ah, pues está bien. ¿Cuánto te soporta? Tanto. Pues está padre, qué bueno. Pero ¿realmente va a soportar eso la turbina? Porque en un laboratorio, armando un equipo perfectamente, con materiales perfectos, pues se comportó de una forma preciosa. Pero ya trabajando ya es otra cosa. Se va a calentar, se va a sobrecalentar, vas a adquirir ciertas velocidades, a lo mejor más altas de las que pensabas o más bajas, no lo sé. Las condiciones varían mucho. No significa que te va a aguantar igual que en tu laboratorio, todo bonito, todo limpio. Entonces, por eso es necesario hacer este tipo de ensayos para que nos indique el material si va a soportar o no aquella fuerza bajo las condiciones de trabajo. ¿No han visto cuando llevan hacerle un mantenimiento completo a sus autos? Bueno, dependerá de dónde los lleven. Los ponen a correr en una banda. Total, ¿no es más fácil agarrar el carro, abrirlo, ver si está funcionando o no, se acabó? ¿Para qué tanto show de ponerlo a correr en una banda? Para ver si sirven los neumáticos, maestra. No, no es cierto. Es para, Ya te para iba a ya regañar. probarlo pues en el campo. O sea, no es lo mismo tú aventarte un simulador que hay ejercicio. No es lo mismo tú aventártelo en un simulador a ya verlo realmente el comportamiento en la vida real, vaya. Ajá. ¿Cuántas veces les ha tocado ir con su ingeniero de confianza y les dices, es que el carro está haciendo un ruido y etcétera, etcétera? Y te dice tu mecánico, pues es que no leye nada, porque pues nada más lo revisó ahí paradito, si acaso lo prendió y se acabó, pero realmente cuando el motor está trabajando, eh, pues ahí le salen todos los detalles porque ahora sí está a temperaturas adecuadas, está a presiones determinadas y ahí es cuando aparecen los fallos, no cuando está ahí bonito paradito. Es Ahora, ajá, como los aviones cuando llegan aquí a Hermosillo en verano, ¿no? Que no deben de despegar entre, creo que 9 de la mañana hasta como las 5 de la tarde, porque se presentan. ajá. Entonces,
Entonces, esos comportamientos extraños, entre comillas, solamente están reflejados por esta gráfica. Entonces, en esta gráfica nos dice solamente trabaja en una zona estable, en una forma lineal, donde hay una deformación elástica, no plástica, y tú jamás debes de pasar el límite elástico. Entonces, aun cuando estés trabajando a ciertas temperaturas y ciertas presiones, se siguen respetando las mismas reglas. Entonces, vean la gráfica. Su papá siempre les dice, mijo, enciende el auto y caliéntalo, y luego te vas. No te vayas así nada más. Si ven la gráfica, le podemos dar la razón a los papás. ¿Sí? Algunos dicen, no tiene nada que ver. O sea, el esfuerzo que le doy es igual, se va a calentar caminando el auto. Sí, se va a calentar caminando el auto. Pero ¿cuál es el problema? Que va a ser un delta muy temperatura. brusco. Otra vez. Que iba a ser un delta muy brusco. Un cambio muy brusco de temperatura. Cuando se empieza a caminar así nomás. ¿Y a eso a mí qué me importa? Que pues se va a pasar muy rápido a la tercera etapa. O sea, va a afectar más. O a lo mejor no alcanzas a llegar a la tercera etapa, pero sí en el límite de la segunda. Sí, entonces tú tienes que evitar llegar a ese tipo de deformaciones. Es mejor que se estabilice el material a cierta temperatura y ahora sí la pones a trabajar, pero no la pongas a trabajar haciendo un esfuerzo determinado y al mismo tiempo le estés exigiendo que se forme un equilibrio con la nueva temperatura. ¿Algunos de ustedes se han preguntado si un avión se enciende y se avienta a volar o se enciende, se calienta como un auto y luego se va a volar? Pero yo me imagino que se calienta. Porque siempre antes de que te subas a un avión están prendidos los motores. Pero a lo mejor Vienen caminando las personitas. a lo mejor el motor lo enciendes porque acabas de llegar y ¿para qué lo apago si ya me voy a ir otra vez? No sé. Será por eso De mismo todos modos, entiendo. no creo que lo agarren. Habla. Vamos, no me discutas, aunque yo creo que no, dime, oh, mire, como Pues, estamos viendo el ensayo de termofluencia, me indica que guau. Pues como estamos viendo, maestra, el ensayo de termofluencia, no lo podemos agarrar en la primera etapa, sino en el estado estable, ya que en la deformación que vamos a tener será mínima. Wow, ingeniero. Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? ¿Dudas? Ok. Ok, empezamos con lo bueno. Ya les vi los ensayos, ya hablamos cuándo es adecuado, cuándo no es adecuado, aplicaciones de su industria. Pues sí, está padre. Y luego, pues resulta que esos ensayos, todos los que hemos estado hablando, te dan ciertos valores y esos valores te ayudan a tomar una decisión. ¿El material me sirve para ese trabajo? ¿Va a soportar esas condiciones? ¿Es adecuado mi diseño? Etcétera, etcétera. Entonces, los voy a poner a hacer ejercicios nivel papa, kinder, lo más sencillos que existen. Pero así se me van a dar una idea de cómo va a funcionar los datos que obtuvimos y para qué me sirven, dónde lo voy a aplicar, ¿ok? Porque está padre que les diga, oh sí, la máquina universal te da el esfuerzo.
Pues qué padre, pero ¿dónde voy a utilizar el esfuerzo? Sí. Entonces, vamos a hacer ejercicios nivel kinder. Ya sé, están muy papitas y lo que ustedes quieran, pero les voy a dar una idea. Y en las siguientes materias, ahora sí ya agárrense porque ya van a tener bien la mecánica, ¿no? Entonces, empecemos con este ejercicio papita. Esta zona, cuando está así, significa que está empotrado. Empotrado es cuando hay algo que no se mueve. ¿Sí? Entonces, déjenme poner algo para rayar. Esto no se mueve. Es una pared, es un motor, es algo que va a fijar. Este es un material 1. A este material 1 le soldaste un material 2. Este es un pedacito de tu diseño, ¿ok? Pero tienes que ver cuánto va a resistir ese pedacito de tu diseño. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver todas las fuerzas que se ejercen en este sistema, aun cuando sea muy sencillito, vamos a encontrar muchas fuerzas. Pero nosotros, como estamos chiquitos y todavía no llevan mecánica de materiales, no me voy a meter a profundidad, pero sí vamos a trabajar lo básico, ¿ok? Entonces, indíquenme todas las fuerzas que ustedes pueden ver en este sistema. Vamos, un valiente. Pues son las que ya están marcadas y aparte el peso de la misma pieza. Ok, ¿hay otra fuerza aparte de las que me mencionaste? La reacción de que está empotrado, ¿qué no? Ajá. Entonces, nosotros vamos a iniciar con lo más papa. ¿Cuáles son las fuerzas dominantes en este sistema? Bueno, ¿cuáles son las fuerzas principales? Es lo mismo. Las de 30 kips. Ajá. ¿Qué más? Y pues la reacción que generan en A. Ok, entonces, paso número 1. Bueno, yo se los voy a dar paso 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, porque es la primera vez que vamos a trabajar así. Si ustedes después me hacen rápido los pasos, no tengo problema, ¿ok? Entonces, empezaremos nivel kinder. Paso 1. Debemos de establecer un sistema fijo que nos indique qué es positivo y qué es negativo. Los libros son muy puristas y te dicen, a favor de las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj, esto es positivo y esto es negativo. Correcto. Pero al final de cuentas, esto es nada más una guía. Yo no tengo problemas si son puristas o no son puristas. Con que a mí me digan cuál es tu sistema de referencia, yo trabajo con ello, ¿ok? Entonces, primero tenemos que definir qué es positivo y qué es negativo. La fuerza que vaya hacia arriba, ¿qué quieren que sea? ¿Positivo o negativo? Positiva. Si a alguien le da la gana que sea negativo, así háganlo en su cuadernito, pero siempre y cuando este sistema lo manejen en todo el problema. No me vayan a cambiar que en el paso 1 es positivo y en el paso 2 es negativo porque me dio la gana. A la derecha, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Negativo. Creo que Uy. escuché primero positivo. Entonces, como te ganó,
Va, positivo. Entonces, este sistema va a ser por siempre jamás hasta que se acabe el problema. Bueno, quiere decir que esta P es positiva o es negativa. 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 30, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y pues este es igual, ¿no? Ahora, seamos sinceros. Nuestro compañero nos dijo, es que hay unas fuerzas aquí en el empotre. Sí, sí lo hay. Y hay otras fuerzas aquí en el peso. Sí, sí lo hay. También hay fuerzas aquí en esta soldadura. Pero aquí se me van a arrancar los pelos si les digo, descompone el vector de la fuerza del empotre, descompone el vector de la fuerza de la soldadura, bla, 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 bla. Entonces nosotros lo vamos a hacer papa, ¿ok? Ya más adelante ustedes siguen con la descomposición si así lo quieren. Entonces, paso número 2, hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es esto? Un esquema tremendamente sencillo donde me indique las fuerzas que se van a llevar a cabo en todo ese sistema. Entonces, generalmente, los diagramas de cuerpo libre se dibujan como una rayita.